Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia relacionada con la asignatura Ciencia y Tecnología en lo que respecta al tema número 2. Ya estamos a mitad del, comenzar la mitad del, la mitad del semestre, y estamos ya en la parte de el segundo corte de evaluación. Ese segundo corte corresponde al tema 2, que está relacionado con saberes, innovación tecnológica y lo que respecta a ciencia moderna. Hoy vamos a comenzar a ver todo lo relacionado con ciencia moderna y los saberes, tipos de saberes, definición de ciencia moderna, cómo llegamos a la ciencia moderna en el ámbito de la humanidad. Les recuerdo, como siempre lo hago, que cualquier duda que se presente en la videoconferencia o en la asignatura la pueden manifestar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. En el transcurso de la semana voy a colocar la primera actividad evaluada para que vayan trabajando eso. Ya la plataforma tiene toda la información teórica que necesitan para desarrollar esa primera parte. Al igual que yo, estaré desarrollando la información teórica que utilizaremos y veremos en las videoconferencias como parte de la teoría que ustedes tienen que manejar. Hoy tenemos 2 sesiones, como siempre, de 45 minutos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la primera sesión. Aquí tenemos ya cargada la presentación. Ok. Tema número 2. Vamos a observar, vamos a estudiar ciencia moderna y tipos de saberes en esta primera parte. Como está en el contenido programático, veremos más adelante todo lo que tiene que ver con innovación, cómo ha sido la innovación tecnológica en los países subdesarrollados y cómo se define y se desarrolla y se crea una política de ciencia y tecnología para los estados. Ok, vamos a ver una pequeña introducción correspondiente para poder entrar ya en forma en la definición de ciencia moderna. Como ustedes saben, como han venido conociendo, buenas tardes, Angie. Como ustedes saben, estamos comenzando ya la videoconferencia. Vamos a dar una pequeña introducción de lo relacionado con ciencia moderna. Estamos en eso. Como ustedes han visto a lo largo de toda la asignatura, ¿verdad? Desde los inicios de la civilización, el ser humano siempre se ha preocupado por conocer el mundo que lo rodea. ¿Ok? El cual se encuentra compuesto en primera instancia por la naturaleza. ¿Ok? La naturaleza y el conjunto de fenómenos físicos que conforman, ¿verdad?,
la realidad natural. Entonces, desde los inicios de la humanidad, el hombre siempre ha tenido esa, vamos a decir, ese gusanito de la curiosidad por conocer el mundo que lo rodea y saber cómo los fenómenos que ocurren en el mundo que lo rodea se originan y se producen en la naturaleza. ¿Ok? Y cómo, ¿verdad? Esta realidad incide de manera importante en el desenvolvimiento de la vida humana. También en el mundo se encuentran los individuos cuyos rasgos físicos y sociales, la interacción mutua a partir del lenguaje, pautan, ¿verdad?, esa convivencia en la comunidad, la cual ha sido desde tiempos remotos la forma de organización característica de la humanidad. O sea, esto lo que quiere decir es que cómo afecta tu alrededor, tu naturaleza, ¿verdad? Esa realidad natural, cómo afecta en realidad a las personas, a los individuos que forman parte de una sociedad. Eso en realidad es lo que quiere decir esta idea. Entonces, podemos decir que el ser humano posee una orientación hacia el conocimiento. A medida que quiere averiguar, ¿verdad?, cómo es o cómo se transforma o cómo se desarrollan esos fenómenos en el ambiente natural, ¿verdad?, va creando ese conocimiento que está relacionado con la realidad, la cual se desdobla en múltiples dimensiones sociales, naturales, físicas, etc. Y la cual se encuentra enmarcada en el tiempo. Por eso es que hemos visto que a lo largo de la humanidad, del tiempo, de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido conocer, ¿verdad?, cómo se desarrollan los fenómenos dentro de esta frontera natural que lo abarca todo y que lo envuelve a él como individuo y como sociedad. De acuerdo a eso, el hombre, en función de generar ese conocimiento, hace factible realizar los estudios históricos sobre cada una de las realidades mencionadas. ¿Ok? Realidades que tienen que abarcan el pasado, el presente y el futuro. Esta es una pequeña introducción, una pequeña abroboca para poder entrar en contexto de cómo el hombre llega a generar o a definir más adelante lo que es ciencia moderna, pasando, ¿verdad?, por ese conocimiento que ha venido desarrollando, ¿verdad?, que se origina en ese conocimiento que ha desarrollado a lo largo del tiempo, como individuo y como sociedad. Ok. Dentro de ese análisis y de esa investigación, ¿verdad?, una de las formas de conocimiento que ha sido la más extendida es la que nos proporciona el sentido común. O sea, el hombre comienza a explicar fenómenos, a darse cuenta y va desarrollando conocimiento en función del sentido común, ¿verdad? Ese conjunto de saberes que surgen de la vida cotidiana, que va aprendiendo a medida, ¿verdad?, que pasan los días, ¿verdad?, que pasa el tiempo en las sociedades, ¿verdad?, y que está
que logra en primera instancia poder dar una respuesta, ¿verdad?, a ese misterio que lo rodea como individuo dentro de esa realidad natural. ¿Cómo lo hace? Él lo hace a partir del contacto y la experimentación. ¿Ok? ¿Experimenta con quién? ¿Con quién tiene el contacto? Con la realidad circundante. Esa realidad que lo abarca, que lo rodea, ¿verdad?, hace contacto y experimenta con lo que está en esa realidad circundante. Este conocimiento se caracteriza por su constante aplicación práctica, ¿verdad? Es el traslado de los saberes obtenidos en la experiencia particular. Del principio, entonces, nos plantea que es individual, ¿verdad? El hombre como individuo, ¿verdad?, bajo esa experiencia particular, ¿verdad?, obtiene el conocimiento a través de esos saberes. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de solucionar problemas e inquietudes que conforman la vida. ¿Cuáles son ejemplos o uno de los ejemplos de esos saberes derivados del sentido común? El primero, como lo mencionamos en alguna clase anterior, fue el conocimiento del fuego como fuente de calor. Y el de la fuerza de los vientos como energía capaz de movilizar las embarcaciones. Entonces, eso fue lo primero que aprendió el hombre. Cómo producir fuego, cómo utilizarlo para calentarse, ¿verdad?, el ambiente, calentar el ambiente que lo rodeaba, cómo utilizar ese fuego para cocción de los alimentos que consumía, e inclusive cómo utilizar el fuego para destruir, ¿verdad?, y cómo utilizar el viento para poder moverse de un sitio a otro. ¿En dónde? En las embarcaciones que utilizaba, ¿verdad?, que tenían velas, ¿verdad? Fabricó las velas, utilizó esa fuerza del viento para poderse movilizar en el mar. Otro ejemplo que yo pudiera decir es la rueda. Cuando pudo descubrir cómo darle utilidad a la rueda, entonces el transporte de esos alimentos, ¿verdad?, el transporte de los enseres se hizo más cómodo, ¿verdad? Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, a ese transporte pudo, vamos a decir, adicionarle una bestia para que la bestia se encargara de transportar, ¿verdad?, esa carreta que usaba ruedas y poder transportar todos sus, vamos a decir, enseres, comida, etcétera, y las mismas personas. De esa manera el hombre comenzó, ¿verdad?, a generar saber, porque ese saber lo fue pasando de persona en persona, enseñándole cómo fabricar fuego, cómo fabricar velas, ¿verdad?, y cómo fabricar ruedas y equipos para poder movilizarse. Eso es uno de los ejemplos de los miles, ¿verdad?, de ejemplos del saber derivado del sentido común. Porque no hay una ecuación como en este momento. No hay ecuaciones, no hay matemática. Hay solamente sentido común. El hombre en esa época lo que tiene es sentido común, ¿verdad? La rueda da vueltas, ¿verdad? El fuego quema por
pero más nada, hasta ahí. No hay una ecuación que le diga a él por qué ocurre eso, porque el desplazamiento de esa carreta se debe a que existe un movimiento oscilatorio producido por esa rueda que logre llevarse los enseres en la carreta. Todo es sentido común. No hay demostración de lo que está haciendo. Todo es experimental. También la humanidad a lo largo de su historia ha desarrollado una segunda forma de conocimiento. En un principio, ¿verdad? Teníamos el sentido común, pero también desarrolló un conocimiento en base al discurso mítico religioso. Ustedes habrán visto en alguna serie, alguna película, ¿verdad? Que muchas de esas civilizaciones anteriores tenían muy en su interior la parte religiosa y mítica, los mitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese discurso mítico religioso generó conocimiento atribuible a entidades suprahumanas, diferentes formas de divinidad, ¿verdad? La producción de conjunto de fenómenos físicos que constituyen la realidad natural se lo asociaban a ese tipo de conocimiento. El sol era una divinidad, la luna era una divinidad, ¿verdad? Existíamos porque habíamos sido creados por una divinidad humana, ¿verdad? Que formaba, o era el eje central de una religión. Todavía existe eso en muchas partes de este planeta. Entonces, esa divinidad o ese discurso mítico religioso, ¿verdad? Fue una constante intervención o tuvo una constante intervención en la vida humana de los individuos. Entonces, vemos cómo el conocimiento en los inicios se va formando a través de ese sentido común, ¿verdad? Y a través de ese discurso mítico religioso que existía en la antigüedad. Por ahí se va formando conocimiento. Ejemplos de esos saberes míticos religiosos lo tenemos en el relato bíblico de la creación del mundo en 7 días por parte de Dios. Esta explicación mitológica es la decisión arbitraria y única de la divinidad, la que interviene en la historia y provoca cambios imposibles de verificar y de replicar. Era aceptado así. No se replicaba, no se verificaba, se aceptaba que esa divinidad, ¿verdad? El Dios había creado el mundo en 7 días. No existían las teorías que conocemos o que hemos conocido a lo largo de la historia sobre la generación, el Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad, como ve, avanza del sentido común, trata de dar una explicación y consigue otra a través del discurso mítico y religioso para darle una explicación. Muchas culturas tienen esa creación, esa definición del conocimiento generado en ese tiempo. ¿Qué pasa? Luego de eso, cuando la modernidad entra en escena, ¿verdad? Y el pensamiento secular se hace presente, ¿verdad? Entonces, las élites culturales de las sociedades comenzaron a cuestionar ese saber mítico religioso.
¿Ok? A partir de la sospecha de que los enigmas de la realidad social y natural se podían explicar bajo argumentos más rigurosos, apelando exclusivamente a la razón. Esta modalidad de conocimiento se denominó ciencia. ¡Pum! Apareció la ciencia. Alguien comenzó a cuestionar lo que decía la religión. No puede ser. El mundo no es plano. Comenzó alguien a decir, el mundo es redondo. Por supuesto, al decir eso, tuvo su confrontación, la primera confrontación entre el mundo mítico y el mundo, ¿verdad?, representado por la ciencia. ¿Ok? El planeta se estaba haciendo y las sociedades se estaban modernizando. Eso es lo que ocurre en realidad. Entonces, esta etapa de modernidad se inicia por allá en 1789 con la Revolución Francesa. Por supuesto, el rey en ese momento no fue Dios. Se le daba a todos los gobernantes, vamos a decir, esa clasificación. Eran dioses. Cuando el rey dejó de ser dioses, porque era de carne y hueso, se comenzó a cuestionar todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, la Revolución Francesa inicia la etapa de modernidad y se prolonga hasta nuestros días. Entonces, esto comprende la conformación de la mayoría de los estados nacionales actuales. A raíz de ese proceso, se conformaron la mayoría de los estados que hoy existen. Se consolida el capitalismo como modelo productivo, la industrialización masiva y el desarrollo tecnológico como modelo de progreso social, que se funda en la aplicación, o se apalanca en la aplicación de los descubrimientos científicos. Entonces, como ven, la teoría mítico-religiosa se cuestiona. Hubo un proceso denominado Revolución Francesa y junto con la Revolución Francesa, ¿verdad?, las élites sociales comienzan, ¿verdad?, a consolidar una manera de generar ingresos económicos, ¿verdad?, que es el capitalismo, el cual se encarga, ¿verdad?, de industrializar masivamente y desarrollar tecnológicamente todo el proceso social fundado en la aplicación de los descubrimientos científicos. Aparecen los descubrimientos científicos porque apareció la ciencia, ¿verdad? La ciencia cuestionó ese saber mítico religioso que existía para la época y que tenía dominado al mundo, que no tenía cuestionamiento. Entonces, el mundo comenzó a cuestionar eso y comenzó a desarrollar modernidad, comenzó a desarrollar ciencia, ¿verdad? Y a partir de ese desarrollo de ciencia, ¿verdad?, y modernidad, comenzaron a aparecer los estados, ¿verdad? La mayoría de los estados que existen en el planeta y comenzó a aparecer la primera forma económica de manejar recursos, ¿verdad? Y de generar desarrollo en las sociedades. Preguntas. No tenemos ninguna pregunta.
Está bien. Sigamos. Hay una palabra que vimos anteriormente que se llamaba secular. ¿Qué es la secularización? Muy importante porque eso es lo que permitió, ¿verdad?, el cuestionamiento de la etapa mítico-religiosa. La secularización no es más que un proceso sociopolítico característico de la era moderna, en el cual las diferentes esferas de acción humana, como la política, el derecho, la ciencia, la economía, el arte, la vida íntima, etcétera, se emancipan, ¿verdad?, de la tutela, se apartan de la tutela del poder religioso y pasan a administrarse bajo sus propias reglas. Pudiéramos decirlo, cuando Dios le dio al hombre que pensara por él mismo, a pesar de que es algo mítico y religioso, viene a ser así, libre albedrío. El hombre comenzó a pensar, a cuestionar, ¿verdad?, en función de esa secularización. Todas las esferas de acción humana, ¿verdad?, como la política, el derecho, la ciencia, la economía y el arte, comenzaron a apartarse de esa respuesta o tutela del poder religioso y pasaron a administrarse bajo sus propias reglas, crearon reglas. Y muchas de esas reglas, ¿verdad?, vinieron porque la ciencia ayudó en esa parte. ¿Ok? Filósofos e historiadores acuerdan a señalar que el siglo XVI fue el movimiento o el surgimiento, el momento donde surgió la ciencia moderna. ¿Ok? A partir de la consolidación del modelo experimental de un señor llamado Galileo Galilei. ¿Correcto? Este modelo experimental estaba por encima del modelo tradicional del conocimiento que había postulado Aristóteles. Acuérdense, Aristóteles era un filósofo. ¿Ok? Entonces el señor Galilei, ¿verdad?, desarrolla un modelo experimental que trata de demostrar y cuestionar lo que el señor Aristóteles decía y planteaba hasta ese momento. ¿Okay? Sin embargo, para entender su desarrollo y actuales características, debemos retroceder a los siglos XII y XIII, los cuales marcan el ocaso de la Edad Media y la lenta pero progresiva constitución de la era moderna. A partir de ahí comenzó todo a cuestionarse. Salimos del oscurantismo, entramos en la era de la luz y de la brillantez a medida que se fue cuestionando esa mítica, esa era mítica religiosa, donde había mitos y religiones. ¿Cómo lo hicimos? A través de la secularización. ¿Quién era Aristóteles? Aristóteles era un filósofo de la antigua Grecia, cuya obra resultó vital en el desarrollo filosófico y científico de la cultura occidental. Su modelo de conocimiento toma como punto de partida verdades o principios o axiomas que eran considerados válidos por sí mismos
y no tenían demostración ni experimentación. ¿Ok? Estamos retrocediendo para ver de dónde sale, por qué cuando comienza a cuestionarse todos estos principios y axiomas, es cuando en realidad comienza a aparecer la modernidad, cuando se cuestionan esos principios que Aristóteles, el filósofo, había planteado, ¿verdad? Esa secularización de la acción humana, de las esferas humanas, es lo que transforma y deja, ¿verdad?, atrás esa, vamos a decir, emancipación de la vida religiosa y mítica, o del conocimiento mítico religioso. El otro señor que mencionamos, que es Galileo Galilei, este señor era un astrónomo, un físico y matemático italiano que realizó descubrimientos y experimentos, los cuales allanaron la constitución de la ciencia moderna. Entonces, podría decirse que es el padre de la ciencia moderna. ¿Cuál fue su principal aporte? Desarrolló un método de investigación opuesto al planteado por Aristóteles. Recuerden que para Aristóteles todo era un dogma, no era demostrable o no se demostraba, se aceptaba como tal. Galilei no, Galilei cuestionó, ¿verdad? Y experimentó para poder desarrollar y probar que estaba equivocado el señor Aristóteles. ¿Ok? ¿Quién era el otro que influía en esto? La Iglesia Católica. Entonces, Aristóteles y la Iglesia Católica, ¿verdad?, aceptaban todo como un dogma. Era la fuente del poder mítico religioso que existía en la edad moderna, en la edad antigua o en la edad media, pues, por decirlo así. Por eso es que se conocía como la edad del oscurantismo. Todo se aceptaba hasta que apareció alguien, o las sociedades, o las personas que decidieron, bajo secularización, echar atrás todo eso. Entonces, su modelo tiene como punto de partida que la ciencia no es axiomas aristotélicos, ni verdades reveladas de las Sagradas Escrituras, sino que son hechos a partir de la observación de los fenómenos naturales y la realización de experiencias artificiales. Comenzamos a experimentar, ¿verdad? Eso es lo que Galileo Galilei, ¿verdad?, trajo al mundo. Nos estamos quedando ahorita sin tiempo, porque como ustedes saben, la aplicación nos da 45 minutos. Entonces, voy a terminar esta parte y luego sigo con la otra parte. Entonces, ¿cuál fue el itinerario de conformación de la ciencia moderna? Esta se inicia con el ascenso de una clase que se denomina burguesía. Esas son, como dije anteriormente, las esferas de acción humana, ¿ok?, la cual desafía a los poderes tradicionales e impulsa una nueva mentalidad, donde se separa la realidad sensible y la realidad suprasensible.
Esta división configura el proceso de secularización, por el cual la búsqueda de conocimiento se autonomiza, se hace autónoma, se aparta de la tutela religiosa y establece por sus propios medios cuál es la fuente del saber. Ok, hasta aquí terminamos por el momento, ¿verdad? Y seguimos a las 7:15. Voy a cortar aquí la videoconferencia y seguimos a las 7:15 para darle tiempo, ¿verdad? O quizás mucho antes, para darle tiempo a la plataforma que nos permita realizar la videoconferencia. Ya venimos dentro de un rato. Ya sabe Angie, dentro de un rato regresamos. Cualquier Ok, profe. ok, cualquier duda me la puede manifestar en la próxima parte. ¿Ok? Sí.